12 y 20 minutos. ¿Cómo estás, Ángel? Encantado, como siempre, Julia, ya sabes. Que Los nos miércoles, traes encantadísimo. La cochinilla. Tú siempre dices, la temida cochinilla. Siempre utilizas, ¿verdad? Ese adjetivo. Temerosa ambientes cochinilla. secos y cálidos. El hábitat para que la cochinilla se desarrolle. Y como vamos a tener, o ya tenemos esos ambientes cálidos, estamos aquí para contarlo. ¿Afecta a todas las...? Yo siempre hago esta pregunta. ¿Afecta a todas las plantas? Afecta, primero vamos a decir que hay muchos tipos de cochinilla. Eso es. La cochinilla junto con el pulgón pueden ser dos de las plagas más comunes que nos podamos encontrar en nuestros Ayer iba con huertos, mi madre, jardines, etcétera. que veníamos al centro comercial, me iba diciendo, pues si tienen todos los árboles pulgón. Digo, si es que mi Ángel dice que eso es normal, o sea que la mayoría de los árboles tienen Si pulgón, no porque las tratamos, son temperaturas han sensibles. Ahí cambiado. está, esas temperaturas. Decimos también que, como bien recalcábamos, hay diferentes especies de cochinillas. Lo primero, Julia, es observar nuestras plantas. Para prevenir, qué mejor que esa observación para ver si tenemos algún tipo de insecto. Podemos destacar dos grupos, las cochinillas algodonosas y las de caparazón. Las cochinillas algodonosas son esas que vemos, por ejemplo, en el olivo. Vemos esa especie de algodoncillo. Podemos ver esas cochinillas de caparazón, como por ejemplo el piojo rojo de California, que tiene unos tonos rojizos. Son como pequeñas costritas ese caparazón. Además, el caparazón, tanto en las algodonosas como en las de caparazón, al final lo que hacen es ser menos susceptibles a los tratamientos. Esa protección de ese caparazón hace que esos productos no lleguen bien, con lo cual hay que ser más insistente con las cochinillas a la hora de realizar los tratamientos. Y más si cabe los tratamientos, como nosotros nos gusta hacer, que son más ecológicos, más naturales y ecológicos. hay que ser más insistente con las cochinillas. Y Ángel, es importante también que contemos a los espectadores que cuando hablamos de la cochinilla ahora, no es porque se haya levantado Ángel y ha dicho, ¡uy, la cochinilla! No. Es el momento de hacer los tratamientos. Siempre somos súper temporales todo en eso esto. está muy esquematizado para llegar en el momento justo y que cuando veamos el problema o antes de que vayamos a ver el problema, empecemos a tratar para asegurarnos de que las cochinillas no hacen daño a nuestras plantas. ¿Qué apreciamos de daños de las cochinillas a nuestras plantas? Pues vemos decoloraciones amarillentas, vemos deformaciones de la hoja, vemos daños realmente como melaza, que hay que recordar que la melaza de algunos tipos de cochinillas, no todos, segregan melaza y esa melaza sirve para sentarse el hongo negrilla, que también hace que nuestra hoja no pueda hacer bien la fotosíntesis, con lo cual también sufre. Decimos, Julia, lo de observar siempre, porque el mejor estado para valorar y para tratar y prevenir es cuando la cochinilla se encuentra en estados de larvas. Cuando es adulto ya crea esa protección y esa protección hace que los tratamientos sean más difíciles de llegar, con lo cual más difícil de erradicar. ¿Y es visible? O sea, yo me puedo asomar a mi planta y verla. Hay cochinillas que son muy visibles. Por ejemplo, esas pequeñas costritas que en el olivo también nos lo marca. El piojo rojo de California también son unas costritas de un color pardo rojizo. ¿Lo del piojo rojo porque se parecen a los piojos? No, lo del piojo rojo. Yo odio los piojos. Es por ese color rojizo, pero siempre que veamos como una especie de costrita, que es un caparazón de colores o bien más tirando a negros o bien tirando a rojizos, nos tenemos que alarmar que en nuestra hoja no puede estar esa costrita. Y luego vemos que se producen esas decoloraciones, esos tonos amarillos, porque hay que recordar que la cochinilla succiona savia de la planta, con lo cual las debilita. Y el problema luego indirecto es esa melaza que segrega, que se asienta ese hongo negrilla, que lo debemos también de erradicar. Siempre decimos de quitar la cochinilla y luego quitar esa melaza con 2 gotitas de mistol por litro de agua o de cualquier algo que nos haga espuma para quitar esa melaza, para que no se nos asiente el hongo negrilla. Ángel, el teléfono. Voy a recordar a los espectadores que pueden llamar al 925 28 87 91. Si ustedes prefieren, nos mandan un WhatsApp a 660 37 29 30 y nos preguntan. Estén muy atentos porque vamos a hacer ese remedio para la cochinilla en directo. Vamos a contar todo lo que lleva porque además estamos en el momento adecuado para echarlo. O sea que es importante que lo hagamos, que luego no se lamenten ustedes cuando ya no haya Julia, solución. Tenemos los remedios caseros que nos gustan. Y siempre vamos a recurrir al químico. Hombre, por supuesto, si tenemos una plaga y no podemos controlar con lo ecológico, siempre vamos a recurrir. Esto es como la cuchara de miel cuando te duele la garganta, pero cuando ya hay anginas y hay un estreptococo, hay que darle antibiótico. Ahí no hace nada.
hay que decir que la cochinilla se nos asienta tanto en hojas como en tallo como en ramas, es decir, no solamente la vamos a apreciar en esas hojas, sino también en tallos y ramas. Si te parece, vamos a explicar con qué productos y el remedio con la que podemos tratar la cochinilla para erradicarla, siempre siendo muy insistente. Empezamos, siempre decimos, Julia, jabón potásico, que ahora hacemos nosotros el casero nuestro, por nosotros mismos. Si no, tenemos jabón potásico. Tenemos esa tierra de diatomeas, que siempre hablamos de ella, que funciona muy bien, que ahora la utilizaremos en nuestro jabón potásico que hacemos de forma natural. Y tenemos el aceite de neem. Tenemos también un tratamiento completo para cochinillas, que consiste en insecticida, aceite de parafina y un potenciador. ¿Ese también ¿vale? es más químico ese? Lleva químico, claro. Porque lleva, el jabón lleva potásico aceite. y el otro son Nada, el naturales. jabón potásico, además, mira. Que lo pueden ustedes echar y si tienen perrete o gatete no pasa Nos nada. centramos, Julia, siempre en ese jabón potásico que compramos de forma natural. Siempre tiene que ser el jabón natural, es decir, que no tenga ningún colorante, ni tenga ningún químico, de nada, de nada. Cogemos una cucharadita aproximadamente de unos 20-25 gramitos. Es importante que, mira, para que si se puede ver el color del agua, Sí. para una mejor disolución lo que hacemos es calentamos un poco de agua y con el jabón vamos moviendo hasta deshacer ese jabón potásico. Es importante lo de calentar porque si no luego se deshace. Vamos a quitar este bote para que ustedes lo puedan ver bien se desde deshace. casa. Si no quitamos, o sea, si no ponemos el agua calentita, Agua templada. el agua templada al final hace que no se nos deshaga bien el jabón El potásico. jabón potásico. Siempre recordando 20 o 25 gramos de jabón potásico natural por litro de agua. Muy bien. Y a eso le vamos a coger, Julia, también una cucharadita de tierra de diatomeas. Hay que recordar que el jabón potásico funciona en el exoesqueleto, en la cutícula de esos insectos, con lo cual reblandece esa cutícula y lo que hacemos con la tierra de diatomea, que ya hemos explicado otras veces, que es como pequeños cristalitos, con lo cual al aplicarlos a la cochinilla, los insectos de cuerpo blando, se va a clavar y van a morir por deshidratación, con lo cual es una forma de lucha ante las cochinillas lo más natural posible y lo más ecológica. ¿Cuándo realizamos esos tratamientos? Importante, siempre lo vamos a realizar al atardecer y es muy importante hacer tratamientos entre 3 y 5 días, seguidamente hasta que veamos el estado de nuestra planta. ¿Por qué lo hacemos entre 3 y 5 días? Porque también nos interesa no dejar eclosionar esas puestas de huevos que sabemos que entre 3 y 5 días pueden eclosionar, puesto que las cochinillas, hay que recordar que si el otoño es cálido, nos podemos ir hasta 3-4 generaciones de cochinillas. Entonces, al final, hay que controlarlas, hay que ser muy insistente con ellas, porque una vez que se nos asienta en nuestra planta, es más difícil de erradicar. De ahí lo de prevenir, siempre observando nuestras plantas para ver decoloraciones, para ver si tenemos algún insecto asentado, y ahí, en ese momento, en ese estado de larva, es cuando los tratamientos van a tener mayor efectividad. Siempre recordando que hay un producto en el mercado que es piriproxifen, que es el insecticida. Decimos piriproxifen porque es importante decir la materia activa, porque no todas las materias activas nos valen para matar todo. Es decir, cuando matamos un pulgón, aplicamos o lo dirigimos con una materia activa correspondiente, y cuando quitamos una cochinilla, vamos a otra materia activa que vaya indicada para dicho insecto, con lo cual el tener un insecticida y querer matar todo con eso es imposible. Aparte, las cochinillas es muy específico tratarla con esta materia activa. Muy bien. Y recordamos que esos remedios, por ejemplo, que tenemos, que los adquirimos en Flower Lover, por ejemplo, ahí van a tener de todo, los pueden poner ustedes sin ningún problema y vuestras mascotas los van a poder oler sin ningún siempre inconveniente. atajando esas plagas. O sea, eso es muy importante que lo digamos. En esos inicios de la plaga, con productos ecológicos, nos van a hacer mucho más efecto que si la plaga está más avanzada como tal, y a la vez evitamos ese deterioro o ese debilitamiento que nos hace nuestra planta. María nos llama desde Valdepeñas. Ella tiene una boda y resulta que ella quiere hacerle el ramo a la novia. Ve unas rosas preciosas. La quiere hacer, en vez de con la rosa abierta, la quiere hacer con el capullete solo. Entonces, a ver, la pregunta que nos hace nuestra María es cómo corta esos capullos para poder hacer bien el ramo y que no se le desparrame. Sobre todo cuando la flor no esté, los pétalos no estén muy abiertos. Claro, el capullejo. Pero sí que es verdad que... ¿Lo puede mantener cerrado sujetándolo con unos alambres? Lo puede tener, sí, lo puede sujetar, pero le vamos a decir que hay que recordar que para esos ramos
hay un tipo de rosales que se utilizan de flor cortada específicos para hacer esos ramos. Es decir, que esa rosa Es no que ella llega a tiene el abrir, suyo, no dice. llega- A ver si yo cojo ahora que están los capullejos pequeñicos y si les ato un alambre, ¿le para el crecimiento un poco? Es ¿O importante. los mantiene cerrajos? No, porque al final ahí lo que podemos hacer también es Dañar la dañar la flor, claro. Ya. Entonces hay que estar muy pendiente de cuando no nos abra todavía los petalitos, Y cortarlo en el cortarlo momento. en el momento, claro. Claro, pero Sí, luego se es puede- un poco complicado, porque al Es un final poco tiene que aguantar complicado. ahí, es un poco complicado, sí. Con ese tipo de rosa, ya te digo, se utilizan otro tipo de rosas que son más adecuadas bueno, que para lo hacer intente esos a ramos. ver. Por intentarlo, además que lo intente y que nos cuente luego cómo, Exactamente, cómo y lo nos ha mandas hecho. la foto del ramo. Tenemos una foto de WhatsApp que nos envía Almudena, dice que tiene este limonero y que las hojas están arrugadas y además amarillas. ¿Qué puede hacer? Vale, pues mira, le vamos a decir a Almudena que cítricos van muy de la mano de esas cochinillas. Los cítricos hay que tener mucho cuidado porque les puede atacar la cochinilla, con lo cual le viene bien darle una pasadita con este jabón para quitar las cochinillas si tuviésemos. Y lo de las hojas amarillas es muy importante, siempre lo decimos, el abono específico para cítricos. Es muy importante tener a los cítricos, en este caso, bien nutridos, puesto que es una planta que luego nos sufre con el frío o en nuestro clima le cuesta adaptarse y es mucho mejor si nuestra planta está fuerte, está bien nutrida con esos abonos específicos. María nos llama desde Mondéjar. Ella tiene un rosal enano y resulta que tiene unas manchejas blancas y eso le ha provocado que se sequen las hojas y la flor. ¿Qué puede hacer? Pues ahí tenemos el temidoidio, como bien decimos, El oído. ese hongo que se nos asienta con una especie de polvillo blanco que luego... ¿Vale el remedio de la cochinilla? No, No. no. Ahí nos viene bien el jabón potásico porque una vez que aplicamos el jabón potásico en nuestras hojas... Dice que ya si nos lo poda. asienta. No. No. Además, muchas veces, está bien que me hagas esa pregunta, porque muchas veces vemos la solución en vez de tratar y quitar Claro, esas y de corto manchitas. lo- Ahí está. Esto como el pelo, corto por los lados. Como tengo una uña mal, me cortan la mano, tengo tal, me cortan el brazo. Pero Nada, yo también nada. haría lo mismo. Lo primero y importante es erradicar ese hongo, porque si quitamos ese hongo no tenemos por qué hacer esa poda tan severa a nuestras plantas. Pero sí es importante saber que todos los rosales son muy sensibles a contraer dicho hongo, por ejemplo el oidio, con lo cual todos los años tenemos que estar muy pendientes de oidios, rollas, pulgones, araña roja cuando llegue la época del calorcito, que también nos va a atacar a nuestro rosal, etcétera. Oye, ¿qué planta es esta que es muy bonita? Eso es un aeonium, se conoce como rosa negra. Ah, como Además, rosa mira, ha negra. tenido éxito porque las dos se las van a quedar. Oye, Sí, es preciosa, Es bonita, sí, ¿eh? es una suculenta. Pero esta no se muere. Es suculenta. Uy, de las que me Creo gustan a mí. que iría un poco acorde con tu estilo. Me de- tienes que haber de reservado con mi plantas, sí. estilo de vida floral. No te preocupes que siempre en Flower Lover tienes una para Exacto, ti. exacto. Bueno, una foto de WhatsApp, la bello resistente, nos la envía nuestro amigo Miguel. Dice que a este árbol se le rompen las hojas. ¿Puede ser algún insecto? Nos pregunta. Claro, ahí tenemos, además, cuando vemos esas mordidas tan agresivas, este año, además, la semana que viene, ¿te acuerdas que hablamos de una colección de Bye Bye? Sí, me Pues, acuerdo. vamos a traer Bye Bye caracoles, Bye Bye topos, muy importante. Sí, Muchas topos. veces tenemos problemas de topos en nuestro Bye huerto. Bye en nuestro hormigas. Bye Bye hormigas, ahí está. Ahí tenemos Bye bye, babosas. babosas también. Ahí tenemos problemas de caracoles, cuando es esa mordida muy, tan grande, langostas también. La Bueno, el otro langosta día se me también- cruzó a mí una langosta Sí. cuando venía al gimnasio que casi me mata. Además, como son, Te lo juro, cuando parecía un cuando avión. son mordidas tan agresivas como esas, Era así, ¿eh? debemos de tratar, Julia, sí que es verdad, con los caracoles también o algún producto, porque caracol también sigue habiendo mucho todavía y los daños son esos que muchas veces vemos Pero ¿y que dónde han salido esas langostacas? Yo no las había visto en mi vida, ¿eh? Pues Una langostaca vamos a tener este... Yo estoy asustada, además, Menudo bicharracos. muchas veces decimos, es que no las vemos, es que al final hay langostas que son verde fosforito, que las ves entre los Total. troncos, tal. Otras marroncitas que las ves en el tronco y parece que forma parte del tronco de la Es que planta. Además, se mimetizan. Claro, al final Es como los piojos. ¿Tú sabes ahí. que los piojos se adaptan al color Claro, de cada pelo? claro. Pues hay rubios, castaños y morenos, o sea, cuidado. Pues igual, para pasar desapercibido, hacen eso. Bueno, pues vamos a hablar ahora de limoneros. Resulta que nuestra amiga Madalena, ella es de Ontour, pues tiene un limonero. Al limonero se le cae la flor. Entonces dice, a ver qué pasa.
Pues ahí es muy importante, cuando tenemos ese aborto de la flor o del fruto, en este caso, es muy importante. Lo que bien decimos, siempre aplicar ese abono. Cuando no tiene la planta los nutrientes necesarios, al final aborta partes de la planta como supervivencia de la planta. Es decir, es muy importante eso. Y luego también es muy importante esos riegos. Hay que empezar a tener cuidado ahora con esos excesos de riego, porque esos excesos de riego, aparte de tener problemas con enfermedades fúngicas, también podemos tener problemas de debilitarnos el pedúnculo, que es la unión, y al final nos abortan también las flores, con lo cual el riego controlado y el abono de cítricos, siempre insistimos, el abono de cítrico. El abono siempre es importante para todas las plantas, pero uno específico para cítricos para contrarrestar todas las necesidades que nos requieran este tipo de plantas. Pues fíjate, Ángel, que a Carmen de Talavera es un limonero ni flor ni fruta, no le sale nada. Pero ahí también, 5 añetes tiene. Pero ahí también hay que valorar si ese limonero está injertado, ¿vale? Porque muchas veces tenemos limoneros A ver si está injertado tu que limonero, lo hemos Carmen. germinado nosotros y nos va a tardar mucho más en dar fruto y flor. Y luego también es muy importante, si nuestro limonero no le abonamos nunca, al final hace ese crecimiento como de supervivencia, pero no aparecen esas otras funciones de la planta como son floraciones y fructificaciones. Bueno, pues genial la historia que nos has contado hoy sobre la cochinilla, cómo tratarla, remedios naturales. Todos los encuentran también en Flower Lover. Y como Y yo te siempre, digo- el mejor asesoramiento de Ángel Agudo Medina. Y yo te digo, aparte de gracias, bye bye, hasta la semana Bye que viene bye, con y nuestra guárdame colección. una suculenta Claro de que estas. sí.